Bueno, pues buenos días. Vamos a comenzar con el devocional del día de hoy, con el devocional de esta mañana. Se llama Planes de Restitución, el tema. Y bueno, pues vamos a empezar con el versículo. El versículo es Joel 2, del 25 al 26, y dice así: Yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la lagosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Bueno, primeramente, aquí de lo que nos habla Dios esta mañana, les voy a dar el contexto de este versículo. Dios está usando a Joel para que le hable a su pueblo después de duras experiencias de pérdida. Vienen de una guerra tras otra, y pues los enemigos los habían despojado de su ganado, de su cosecha, de sus bienes materiales, y no les habían dejado prácticamente nada. Además, una serie de calamidades naturales como sequías, plagas, en fin, todo eso les había mermado no solo sus bienes materiales, sino su salud, su vida en general, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que Dios nos quiere hablar en este devocional esta mañana como dirección es justamente en esto. Eh, este devocional va a estar dividido en dos partes. La primera parte, Dios nos habla aquí del propósito que tiene con su pueblo. Y nosotros somos su pueblo, entonces está hablando para ti y para mí también. Quiero decirles que Dios siempre va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros, siempre. ¿Y cómo lo hace? Miren, yo hace tiempo venía pidiéndole pues necesidades, cosas, y siempre le decía yo, a ver, Señor, ¿por qué no haces que tal cliente me compre? ¿Por qué no haces que tal cliente que perdí regrese? ¿Por qué no haces que fulano me hable, que me pida cosas, etcétera? Y esa era mi petición. Y después de un tiempo, Dios me habló mediante una clase del discipulado, y pude entender que, que pues realmente no somos, por así decirlo, marionetas de Dios, ¿verdad? Que Él mueva todas las fichas y nos esté controlando a través de hilos. No, la forma de proceder de Dios es, Él nos dio libre albedrío, y entonces nos dice, a ver, ve tú y hazlo, haz lo que necesites, yo te voy a respaldar. Si tú cumples en obediencia con mis preceptos, con mis principios, y lo haces todo fundado y basado en lo que yo te enseño, yo te voy a respaldar y voy a estar allí. Ve, toca esta puerta, y yo voy a ayudarte a que esa puerta que tú estás tocando se abra. Y si no se abre, es porque no te conviene, porque así es mi voluntad, pero te voy a abrir otra por este lado. Y entonces mi visión cambió. Pude entender cómo es que Dios hace y obra sobre nosotros. Entonces, Él siempre va a cumplir su propósito, y como les decía, Él es capaz de mover todas las circunstancias. Y lo que hace es que abre caminos donde no los hay. Él actúa de esta manera, y a veces nosotros sentimos que no va conforme a lo que nosotros queremos o deseamos o necesitamos o creemos necesitar. Pero quiero que sepas que Dios siempre nos da lo que necesitamos. A veces no nos da lo que queremos porque no es lo que necesitamos. Y incluso en estos tiempos de calamidad, creemos que Dios se ha
olvidado de nosotros. Pero déjame decirte que no es así. Mm, todo lo que está sucediendo es para que Dios nos lleve a depender de Él y entendamos que en todo lo que hagamos, por mínimo que sea, necesitamos de Él. Y Él nos quiere llevar a estos momentos, no solo para depender de Él, sino para poder estar más en contacto nuestro corazón, nuestro espíritu con el de Él. Entonces, todo es a su tiempo. También tenemos que tener paz y saber esperar porque todo es a su tiempo. Y como les digo, Él usa todos los escenarios, todas las calamidades incluso en nuestra vida para transformarlas y transformarnos a nosotros y llevarnos a un conocimiento más amplio y a un crecimiento en Él. Y como les digo, Él es soberano. Él no deja de hacer su voluntad siempre. Y bueno, pues si tú estás pasando por un momento así, quiero que sepas eso, que tengas la tranquilidad de que Dios está obrando en tu vida aún cuando esté en silencio. Ten fe, Dios va a cumplir siempre todos sus propósitos. Quiero darte 2 ejemplos de personajes bíblicos que se sintieron abandonados por Dios. ¿Tú te has sentido abandonado por Dios alguna vez? Yo sí me he sentido abandonada, me he sentido que no oye mis oraciones, me he sentido triste y pues Él ha hablado a mí en esos momentos y quiero decirte que Dios no se olvida nunca de nosotros. Fíjense, les voy a dar el primer ejemplo. José, pues fue vendido por sus hermanos, estuvo como esclavo, fue difamado y pues estuvo en prisión. Entonces, imagínense, yo quiero imaginarme, ¿verdad? Que allí en la prisión, pues el enemigo le estuvo hablando y diciéndole, no, pues ya se olvidaron de ti, incluso Faraón, al que tanto serviste, al que etcétera, etcétera, ya te olvidó. Imagínense todo lo que el enemigo no estuvo hablando a su oído, pero nunca lo abandonó, realmente Dios nunca abandonó a José. Les voy a dar el segundo ejemplo, está en Génesis 8, donde comienza así, y se acordó Dios de Noé. Entonces, como te decía, no es que Dios se olvide de nosotros, porque Dios no actúa como hombre. Imagínense, después de que Noé estuvo 370 días encerrado en el arca, que esto es más de un año, nosotros ahora, después de la pandemia, podemos entender muy bien lo que Noé sintió, porque al igual que Noé, ¿verdad? Nosotros estuvimos encerrados también. Y bueno, a muchos les pegó psicológicamente este encierro, a otros espiritualmente, físicamente, en fin. Entonces podemos entender que Noé, todo lo que haya podido pasar en su mente y en su corazón, fíjense, nosotros teníamos todavía aún más bendición porque a pesar de que las instrucciones eran no salgas y cuídense y etcétera, bueno, si realmente nos sentíamos muy desesperados de momento, podíamos pues ponernos nuestro cubreboca, tomar todas las medidas y tal vez salir a dar una vuelta a la cuadra. A lo mejor para muchos el rato en el que podían sentirse un poco más, con más libertad era cuando iban al súper, etcétera, ¿no? Pero imagínense, Noé sí no podía salir, bueno, ni asomar la nariz siquiera, porque el arca no tenía más que una ventana en la parte superior, al parecer. Entonces, imagínense, no solo no podía salir de ese lugar, sino los olores que había de los animales, ¿no? Después de un año, o sea, eran unas condiciones, la verdad, muy difíciles. Imagínense la convivencia de estar nada más con su familia, que les digo, esto podemos entenderlo muy bien porque pasamos la pandemia y pasamos unas situaciones similares.
Entonces, bueno, imagínense, después de un tiempo, pues igual Noé se ha de haber sentido con la misma desesperación y la misma angustia y preguntándole al Señor, bueno, Señor, ¿cuándo vas a parar el agua? ¿Cuándo va a parar de llover? ¿Cuándo podré ver tierra firme? ¿Cuándo podremos salir de aquí? Y bueno, pues como les digo, cuántos momentos de angustia, de desesperación, de tristeza, de desolación no habrá pasado, pero finalmente él esperó, que era lo que le correspondía hacer. Al final de todo, Dios no se olvidó de Noé. Para Dios, como les decía, es imposible olvidarse de algo y mucho menos de nosotros, que somos sus hijos amados. Cuando en la Biblia leemos que Dios se olvida, no es que se olvide porque, les repito, no es hombre para que se arrepienta, ¿no? Él cuando da una promesa, Él la cumple. Él no se olvida de nosotros, simplemente se refiere a que hay viene un periodo de cambio, que fue lo que pasó en Noé. Entonces, Dios todo lo tenía bajo control, como lo tiene bajo control tu vida. Y él está obrando. Él nunca nos deja solos. Él cumple sus promesas, así como las cumplió en José, en Noé y en tantos personajes bíblicos. Ten la certeza de que así Dios está cumpliendo sus promesas en ti. Solo hay que esperar como Noé. Finalmente, después de un año, un poquito más, Noé vio tierra firme. Entonces, tú también vas a ver tierra firme, ten esa seguridad. Solo espera y espera confiando en que Dios va a cumplir sus propósitos en tu vida. Y bueno, el segundo principio que veremos hoy nos habla de restitución. Entonces, primeramente tenemos que entender qué es la restitución. La restitución, según el diccionario, es devolver algo que ha sido perdido o robado. Entonces, bueno, pues Dios nos habla ahora de que Él va a restituir lo que se nos ha sido quitado. En Juan 10:10 dice que el enemigo viene a robar, matar y destruir. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo nos ha quitado o lo que nos quiere quitar? La salvación. Entonces, por ejemplo, lo vemos un ejemplo claro de restitución, de pérdida y restitución, es Job. Cuando Job termina la prueba, pues Dios le devuelve todo, pero ¿qué creen? Les tengo una noticia. Dios cuando restituye, no restituye de una forma simple, lo hace multiplicado. Y así fue como lo hizo en Job. A él le volvió todo al doble. Entonces, pues lo hizo igualmente con José, que son los dos ejemplos que hemos tomado el día de hoy. Con José lo hace después de sus años de esclavitud y de prisión, pues él alcanza las más altas esferas gubernamentales y bueno, pues le es restituido al doble, todo lo que le habían difamado, pues ahora le es restituido también. Entonces, como les digo, Dios siempre lo acompaña todo con creces, ¿no? Cuando Dios restituye, lo hace multiplicadamente. Y también les quiero decir algo que a mí lo he podido ver en mi vida y me ha encantado, porque Dios es un Señor de segundas oportunidades. Cuando yo he pasado por pruebas difíciles, yo en mi oración le he pedido a Dios pues, que Él me dé la oportunidad de hacer las cosas que no pude hacer o las cosas que hice mal, volverlas a hacer bien. Y le he pedido que regrese el tiempo, aún creyendo yo que a mi forma de ver, pues regresar el tiempo no es fácil, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Que sí, efectivamente no ha sido a mi forma, sino ha sido a la de Dios. ¿Y saben cómo sí ha regresado este tiempo? Como les digo, no como yo lo hubiera esperado, sino dándome segundas oportunidades.
y Él ha puesto los escenarios y las condiciones para que yo pueda repetir o volver a hacer lo que no hice bien o corregir lo que debo corregir, poniéndome o dándome nuevas oportunidades. Entonces, esto para mí ha sido muy esperanzador porque lo he podido ver así plasmado en mi vida. También quiero decirte esta mañana que confíes, hay ocasiones en las que yo también recuerdo un pasaje en especial en mi vida donde tuve mucha aflicción y estuve pasando por un periodo pues de mucha tristeza, de mucha desesperanza, y yo le decía a Dios, Señor, algún día yo me sentía como que estaba en un túnel, ¿no? Así en un túnel oscuro, parada en la nada porque no veía nada y le decía, algún día voy a salir de este túnel, Señor, algún día podré ver la luz. Y yo le decía, muéstrame, aunque sea así, un rayito pequeño de luz para que yo pueda ver que sí hay salida y dónde es la salida y poder caminar allí. Y yo le pedía esto al Señor. Y pues en medio de esa desolación, Dios, que es la luz, iluminó la salida y yo pude caminar con su sabiduría hacia la salida. Y pues aunque todavía no he salido completamente de ese túnel, ya hay mucha luz, sé dónde está la salida y solo estoy pidiéndole a Dios que me dé de su sabiduría para poder salir finalmente de ese túnel, pero cada vez es más cerca. Entonces, pues quiero compartirte esto porque si Dios lo ha hecho en Noé, si Dios lo hizo en José, si Dios lo hizo en tantos personajes bíblicos y lo ha hecho en mi vida, pues también lo va a hacer en ti. Él no solo va a cumplir su propósito en ti, sino que te va a devolver todo lo que el enemigo te ha quitado de una forma tremenda, en mucha abundancia. Entonces, pues solo quiero compartirte esto esta mañana, que tú estés teniendo esperanza en que Dios va a cumplir su propósito en ti, en tu vida, en tu familia, y que te va a restituir todo lo que tú sientas que te ha sido quitado. Entonces, bueno, pues conforme a esta dirección que Dios nos ha dado para el día de hoy, cierra tus ojos allí donde estás y vamos a darle gracias. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por este mensaje que has traído a nuestro corazón, Señor, que ha sido de mucha esperanza, Señor. Yo te pido que si alguno de los hermanos está pasando por una situación difícil y ha perdido la fe y ha perdido la esperanza y tiene miedo de lo que pueda pasar, Señor, tú estés allí hablando a sus vidas, abrazándolos en este momento, Señor, abrazando sus corazones y diciéndoles a su oído que todo va a estar bien, Señor, que tú estás obrando, que aunque estés en silencio, aunque no estés hablando ahorita en sus vidas, tú estás trabajando sobre ellas. Tú estás trabajando y no te olvidas de ellos, Señor, sino que simplemente vas a dar un cambio de dirección a sus vidas, Señor, pero que tú estás obrando y que alejes toda tristeza, toda desolación que pueda haber en sus corazones en este momento, Señor, y que tú puedas hablarles de restitución, que puedan ellos entender de tu parte, Señor, que todo lo que sientan que ahorita no tienen, que se ha alejado de su vida, que les ha sido quitado, que han perdido, que tú puedas hablar en este momento a su oído, Señor, y decirles que todo lo van a recuperar, Señor, que solamente esperen en ti, que te lo entreguen, que te entreguen todos estos sentimientos de tristeza, de desolación y de angustia que tienen, y que tú se los estarás regresando multiplicado, Señor, multiplicado al 100 por 1, y que tú mantengas sus fuerzas para este periodo de espera, Señor. Te lo pedimos, bendito Padre, que tú seas quien obre en nuestras vidas, Señor, porque en ti confiamos, sabemos que tu voluntad es buena y perfecta, Señor. Te damos gracias, bendito Padre,
en el nombre precioso de Jesús. Amén